Bueno, acá seguimos con Gustavo Marangoni, con Martín Botier, y Pablo nos tiene que decir un avisito. Primero, menos mal que sos profesora de francés para poder contar bien el apellido de Martín. Botier. Pocas veces te deben pronunciar así el apellido. Así es un lujo. Muy bien. ¿Qué dirían? Bautiers. Y claro, así como suena. Como venga. Bueno, ya saben que se pueden comunicar a nuestra cuenta de Twitter, @porqueprograma, o a nuestro mail porqueprograma@gmail.com. Y nos acompaña Tenaris, productos y servicios para la industria energética mundial, invirtiendo en el desarrollo de la Argentina, su industria y su gente. Vos citaste el ejemplo de Vaca Muerta, y realmente es un buen ejemplo. Al mismo tiempo, alguien precavido como yo te puede decir, o con mucha experiencia por vieja nomás, te puede decir, está bien, pero ahí había para repartir. El problema es, por ejemplo, Tierra del Fuego. ¿Ah? En serio, a ver, yo sé que todo se puede si hay voluntad y voluntad política, pero es más fácil en unos lugares que en otros. Bueno, pero yo te diría, guarda con ahí para sí, es cierto que Vaca Muerta, pero Vaca Muerta hoy es más potencial y más promesa. No es que encontraste un yacimiento de oro, que abriste el portón y se te cae encima. Vos tuviste que hacer un acuerdo para generar la riqueza que en última instancia, después, que ya está teniendo, digamos, efectos en Neuquén, etcétera, pero que sin duda todavía tiene mucho para transitar. Y en ese sentido me parece tan válido para Neuquén como para Tierra del Fuego, si querés desarrollar el potencial itícola de Tierra del Fuego para reemplazar a lo mejor las industrias que están vinculadas más con el ensamblaje y todo eso, y así, no sé, la minería en San Juan o el litio en Jujuy. Lo que vos quieras. Digo, para todo me parece que tenés que tener como una actitud más consociativa. Así es. Y esto no tiene que ver, a mí no me desagrada que la Argentina esté organizada alrededor de dos culturas políticas que están muy nítidas. No hay partidos nacionales, pero hay dos culturas políticas muy nítidas. A mí eso no me asusta, no me desagrada, me parece, hasta me parece bien, en tanto y en cuanto haya un mínimo común denominador y haya más o menos regla de juego. Es decir, yo soy vamos a decir así, enfático hincha de River y necesito que esté Boca enfrente. Porque si no hay clásico. Yo vivo en Belgrano, a 4 cuadras de River. Yo vi los líos que se armaron entre ambos. Es cierto, se armaron líos. Pero aún así, vos sabés que el otro va a seguir existiendo y querés que siga existiendo. Claro. Lo que por supuesto querés también es eliminar, es que si viene el micro con los jugadores de Boca, pueda pasar tranquilamente y nadie lo apedree, que después en el campo de juego haya un árbitro y jueces de línea que sea razonable y justo. Pero no me asusta que haya un superclásico, me gusta que haya un superclásico. Entonces en la política lo mismo, también me gusta que haya un superclásico entre dos organizaciones, ni siquiera las quiero rotular. No. Una más del centro a la izquierda, otra más del centro a la derecha, no importa, porque a lo mejor a uno no le gusta eso, bueno, ponele A, B, el nombre que quieras. Pero tiene que haber una dinámica consociativa, porque si no, digamos, pasa el tiempo y lo que administras es pobreza. Y además, en general, es como una historia donde vos decís, che, siempre termina mal, lo único que tengo que ver es calcular el tiempo, porque la trayectoria es clarísima. Entonces yo digo, vamos a cambiar la trayectoria. Ya vamos, si no. Martín. Sí, exactamente, coincido plenamente y me quedo también con esta cuestión que me parece muy interesante, de administrar pobreza. ¿No? Digamos, uno termina, cuando faltan estos consensos, cuando hay una disociación quizá entre las expectativas de la sociedad y la capacidad real de la economía, no potencial, ¿no? Acá hago la distinción, la capacidad real de la economía para satisfacerlo, terminamos en esta cuestión, ¿no? Administrando pobreza, que es un poco lo que le ha pasado a la Argentina en estas últimas décadas. Y ahí, para poner un dato de color, ¿no? Cuando uno mira la riqueza de un país, un indicador es el PBI per cápita, ¿no? Digamos, cuánto produce en promedio cada ciudadano. Y uno tiene la idea de que China es un país que exporta, digamos, manufacturas de bajo valor agregado, con salarios bajos, con condiciones de trabajo muy precarias. Y la verdad que eso era cierto, ¿no? Y sigue siendo cierto en algunas áreas de la producción. Pero cuando uno mira
y compara la Argentina con China en términos de este indicador internacional que es el PBI per cápita, medido en lo que llamamos los economistas paridad de poder adquisitivo, ¿no? Que son dólares constantes. Hoy China está igual que la Argentina, Sí. ¿no? En términos de PBI per cápita. Viniendo de mucho más abajo y... Viniendo de mucho más abajo y Argentina viniendo de más arriba, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, me parece que una de las cuestiones que es muy importante, retomándolo también con el tema de los consensos, yo creo que uno de los principales consensos que tiene que tener la Argentina es adaptar las expectativas, ¿no? de nuestra sociedad y de todos los estratos de la sociedad, adaptar estas expectativas a la capacidad real que tiene la economía para satisfacerlas. Y desde el lado de la economía, ¿no? También lo que tenemos que buscar es que esta capacidad real se empiece a acercar a la capacidad potencial que sin lugar a dudas tiene la Argentina. Y ahí retomando lo que decía Gustavo, ¿no? Tenemos este caso muy exitoso de vaca muerta y tenemos que buscar también tener muchos vaca muerta, ¿no? En distintos sectores. Y ahí tenemos varios, ¿no? Argentina tiene mucho potencial en lo que es minería, en lo que es turismo, en lo que es industria agroalimentaria, ¿no? Ahí tenemos mucho para ofrecerle al mundo, en servicios, en exportación. Pero sí, ayer o anteayer salía en el diario que los granos nuestros, la producción de granos, se estaba de soja consumiendo y aumentaba el consumo en Estados Unidos porque acá existe pudo producirse aún con sequías en zonas áridas. Ahora, pocos argentinos sabemos, yo porque lo invité a un programa al que generó esto, que existe el INVAP, que creó 4 satélites que están dedicados a vigilar cómo es el clima en las zonas inhóspitas para aconsejar sobre la siembra. Somos capaces de eso. Sin dudas, y de mucho más y de mucho potencial. Digo, Formosa tiene un potencial agropecuario extraordinario. De hecho, Paraguay, que tiene características similares y en algunos sentidos no tan ventajosas como la de Formosa, exporta carne al nivel de la Argentina. Nosotros también podríamos ahí desarrollar una ganadería de zonas áridas. Digo, se pueden hacer muchas y muy variadas cosas. Ahora, también me parece, y digamos, obviamente que uno tiene que identificar a sus sectores más competitivos, más eficientes, darles estímulos, etcétera, pero también en virtud del cuidado de mano de obra hay que cuidar a otros sectores que seguramente no son tan eficientes, pero que vos no podés dejarlos varados a la buena de Dios. No. A ver, yo digo, ni tanto ni tampoco, ni calvo ni con 2 pelucas, como se decía antiguamente, ¿no? Mi madre me decía eso. Bueno, entonces, digo, vos no podés prometerle a alguien protección para siempre y condiciones que son artificiales de manera sine die, porque los otros te van a decir, che, flaco, yo quiero eso para mí también. Ahora, también tenés que asumir que hay sectores que van a tener que tener un estándar de cuidado diferente. Cuando porque la pobreza estructural es eso. Y acá ha crecido la pobreza. Exacto, pero además, tenés que atenderla. Si todos estamos de acuerdo que es mejor tener un empleo que tener un programa social o un plan social, entonces muchas veces no hay que estigmatizar la palabra subsidio. Hay sectores que algún tipo de cuidado particular van a tener que tener porque a vos te interesa que esa gente esté laburando, porque al estar en un trabajo está contenida socialmente, está 8 o 10 horas con otros, tiene pautas de conducta y de sociabilidad distintas a que si no tuviese eso. Y el último comentario es, vos fíjate, vos hacías referencia en la introducción al acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Pues fíjate que los franceses, lo primero que saltan a decir es, che, guarda que el sector agropecuario nuestro, bueno, el sector agropecuario de ellos es un entramado industrial nuestro que está muy expuesto y al cual hay que, insisto, yo digo, una protección y un subsidio tiene que ir también con un pedido a cambio, porque si no, a cambio de nada no. ¿No? Digo, de sí, más. Pero ¿qué devolvés? Entonces, eso lo tenemos que reconfigurar. Digamos, un derecho es una responsabilidad. Yo digo Así que es. nosotros muchas veces tenemos solamente la lectura de los derechos. Y vos decís, derecho viene con responsabilidades también, porque Así si es. no, estamos como rengos ahí. No, te estoy segura, sí, Pablo. Hay potencialidad, hay un manual de operaciones como marcó Martín, un tutorial de paso a paso que hay que hacer, No. pero por lo menos, digo, hay algunos consensos en algunas áreas, pero les pregunto, y te voy a poner ahora como también entrevistada a Graciela,
Cuando uno llega a la función pública, vos, Martín, dirigiste, Gustavo, dirigiste el Banco Provincia, vos, Graciela, como ministra de Desarrollo, ¿qué se encuentra cuando está uno solo en la función pública? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cómo se construyen voluntades? Vamos al grano para contarle al oyente también, porque si no, parecería fácil. Bueno, dejémoslo al invitado primero. Vamos, Gustavo. No, a ver, pues, siempre te vas a encontrar con un esquema. A ver, punto número 1, vos te encontrás con lo que está. Y vos no construís con lo que querés, construís con lo que tenés. Entonces tenés dos herramientas: sentarte, quejarte y describir lo que tenés, o apoyar la cola en la silla y ver de qué manera empezás a mover las distintas cosas. Y ahí es donde vos tenés objetivos que tampoco pueden ser tantos. Vos no podés tener 500 objetivos. El que tiene 500 objetivos no tiene ninguno. Bien. Entonces yo estaba al frente del banco y dije, bueno, yo quiero que sea el segundo banco del sistema en dar crédito, etcétera. Y todo lo demás lo articulás en función de eso. Y después tenés distintos actores, algunos con mayor buena fe, otros con relativa buena fe y otros con nada de buena fe. Digamos, están ahí y vos tenés que hablar con todos, porque estaban ahí. Pero sí, pero además, Exacto. porque el punto es, algunos llegan con la ingenuidad de pensar que todo el mundo se va a poner a tu disposición a rendirte pleitesía. La vida no es eso. Y hay intereses, y hay otra gente que piensa que el equivocado sos vos, y vos pensás que los equivocados son ellos. Por lo tanto, tenés que ver de qué manera vas llevando las cosas, negociando, tratando de que tu 50%, el otro se tiene que llevar un 50% en el sentido de lo que busca en cuanto a propósitos, objetivos. No estoy hablando de dinero físico, Claro, estoy hablando de otras cosas. Y vos tenés que saber, digamos, ese arte de la negociación, Exacto. poder desarrollarlo. Entonces, porque nunca hay un solo camino para lograr las cosas. Mira, yo cuento siempre lo mismo. Nosotros llegamos al banco y había 12.000 empleados. Y nosotros nos fuimos con 10.500. ¿A cuántos echamos? A ninguno, pero cada 3 jubilaciones ingresaba uno. Entonces, a veces la discusión, no, hay que bajar. No, hay caminos alternativos. Y después te juntás con alguien y decís, bueno, pero está bien, en virtud de esto, algunos puntos del salario que estaban no registrados, en negro, qué sé yo, bueno, lo vamos a ir formalizando como forma de, bueno, porque vos tenés que negociar, vos no podés llevarte todo para vos. Entonces, esa cuestión. Ahora, eso es hacer política. Exacto. La política no empieza cuando uno se plantea los objetivos. La política empieza con los medios, porque en los objetivos que todos queremos la felicidad, la grandeza, que no es la pobreza, etcétera. Ahora, empieza en los medios. Y en los medios vos tenés que ser, me parece que aceptar la naturaleza de la condición humana. Teniendo en cuenta esto que decía Weber sobre la ética de la responsabilidad, ¿no? Es la ética personal que te lleva a tener una conducta, y al mismo tiempo cuando llegas a un lugar, como decía recién Gustavo, estás en un puesto donde está la política con todas estas cuestiones que él describió. Ahí es la ética de la responsabilidad, que generalmente ajusta bien con la de los principios. En general, no tenés por qué tirar los principios por la borda. Cuando yo me hice cargo del Ministerio de Desarrollo, en realidad ahí la Alianza juntó todas las secretarías que colgaban de la presidencia, con lo cual yo me encontré con un elefante blanco que tenía no sé cuántas secretarías que estaban todas en distintos edificios, con administración propia, con su propia información y sus propias jefaturas, que obviamente fueron reemplazadas desde medio ambiente hasta deportes y hasta familia y no sé cuánto, que fue la que me produjo la primera crisis. Yo llegué al ministerio y no tenía un peso, pero ni un peso en serio, porque habían recorrido la gestión anterior con una computadora todo lo que quedaba de guita y lo había dado todo en subsidios. Y tenía que pagarle a las familias que sostenían a chicos en situación de precariedad, y no tenía 500.000 pesos, que eran $500.000. Tuve que llamar a Economía y decirle, mándenme guita ya, porque estamos próximos a Navidad y esto está ya por el aire. Y me encontré con que estaban los sindicatos que eran durísimos. Abajo mío, en el piso 12 para abajo, estaba Salud. Y el ministro de Salud se llevaba muy mal con los sindicatos. Yo me llevaba muy bien. Los sentaba a los dos sindicatos y resolvíamos lo mejor posible. Entonces, las batucadas que le armaban al ministro
de salud me las ligaba yo también, pero porque se oía. Es decir, tener gente que recorría los pasillos para que en algunas ventanillas le pusieran primero, por ejemplo, la compra de colchones, y que le pusieran su cuenta primero, y coimeaba. Y tener que entrar a perseguir esas cuestiones. Tener que ponerme antes de mi despacho, lo llamé a Gordillo, que era un administrativista famoso, le pedí su mejor administrativista discípulo, lo puse ahí y yo no firmaba nada que no viniera con tarjeta verde. Así fue que yo administré 1.200 millones de pesos dólares y nunca me pudieron objetar un centavo, porque uno tiene mesas enteras para firmar. Claro. Con semejante ministerio. ¿Cómo hacía yo para leerme todos los expedientes con criterio? Pero lo hacía leer por otro. ¿Qué va a hacer? Es un trabajo difícil, pero apasionante. Eso no por algo uno se mete, si no, no agarra. Siempre lindo trabajar para... Ejecutivo es apasionante. Pero vos mencionaste otra cosa también, que son la necesidad de equipos, de gente, de confianza. Mirá, para hacer política vos, si sos muy confiado, te va a ir mal. Y si sos muy desconfiado, también te va a ir mal. Pero si vos no confías en nadie y querés leer todo vos, todavía estarías viendo si pagás o no esa cosa de diciembre de 2000, del 2000. ¿Entendés? Del 99, digamos. Entonces, eso es fundamental, tenés que saber delegar. Una vez leí una cosa que me pareció extraordinaria, ¿no? Dice, un buen líder es aquel que dice por año 4 o 5 veces, esto es así porque lo digo yo. Pero no más que 4 o 5 veces. Dice, si no lo dice nunca, se le anarquiza todo. Ahora, si siempre dice esto es así porque lo digo yo, se le van los buenos. Claro. Sí. Y es un problema. Entonces vos tenés que encontrar también la forma, porque además tenés los bolonquis propios de tu propio equipo. Exactamente, digo, hay celos, hay rivalidades. Lógico, el tal que se queja porque le tocó la oficina más chica, porque tiene el auto más viejo, porque pasan esas cosas, todo eso es parte de la realidad. Ahora, lo que no puedes es enojarte con eso, lo que no puedes, porque... Y si te enojaste, la tenés que comer. Eso es parte de todo lo que tenés que hacer para gerenciar cosas más altas, ¿no? Así es un trabajo, repito, que apasiona. Vos, Martín, que estás ahora responsable de un estudio, no es lo mismo ser un empleado que ser un director. Sin dudas, y obviamente siendo el sector privado, digo, no creo que en términos de complejidad no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que es el sector público. Pero igualmente, ¿no? Digamos, no es lo mismo, uno tiene, además de su trabajo cotidiano, de lo que uno siempre vino haciendo, se agregan otras responsabilidades y en ese sentido, quizá volviendo un poco al principio, ¿no?, a esta interacción entre la restricción presupuestaria por un lado y por el otro lado los condicionantes políticos y sociales, no entendiendo los condicionantes como algo negativo, ¿no?, sino como restricciones objetivas que uno enfrenta, digamos, tensiones que uno enfrenta siempre en lo que es la política pública. Y en ese sentido me parece quizá una autocrítica que uno por ahí puede hacer desde el sector privado o cuando uno a veces opina, ¿no?, sobre lo que debería hacerse desde el sector público. Y me parece, opiniones que uno muchas veces lee, y muchas veces uno ve opiniones o comentarios, habría que hacer esto, sin tener en cuenta lo que es la viabilidad en términos políticos, en términos de, lo que contaban ustedes recién, ¿no?, en términos de negociaciones, de pujas, de compromisos. Y hay un ejemplo simple, ¿no?, digamos, tomando también lo que decía Pablo de este manual, de este tutorial. Si a mí me preguntan cómo bajar la inflación, ¿no?, y simplemente me baso en la teoría, vamos al Banco Central, ponemos la tasa de interés, hoy nos parece alta en 62, la ponemos en 200, volvemos 3 meses después, en el medio bajamos la inflación, pero la Argentina cerró, ¿no? Sí. Con lo cual me parece que... Vos no aconsejarías eso. No lo aconsejaría, claramente, porque obviamente tenemos que tener en cuenta si nuestro objetivo realmente es la buena praxis, si es en última instancia maximizar el bienestar social. Claramente estas restricciones las tenemos que tener en cuenta y en ese sentido me parece muy interesante lo que han estado comentando. Sí, es que hay una realidad. Por ejemplo, cuando yo llegué también a ese ministerio me encontré
un día viene, porque también es el tema del aprendizaje. Vos aprendés muchas cosas que no sabías antes de entrar, por mucho que supieras. Nadie te preparó antes. Por ejemplo, viene el secretario coordinador y me dice, hay gente que está cobrando $1 y se salva por la UT. Y yo, digo, ¿qué es la UT? ¿Y qué es una unidad transitoria? Empezamos a ver, había cantidad de empleados quienes se les asignaba unas unidades transitorias de plata porque tenían embargado el sueldo por haber tomado préstamos con una mutual. Me pongo a averiguar, esa mutual la había generado el sindicato. Entonces digo, ¿cómo saco yo a esta gente de este lugar? Me fui a hablar con el director del Banco Nación y le dije, haceme un programa para que se cubra con préstamos lo que ellos deben y el préstamo sea más suave y puedan cobrar dignamente un sueldo. Bueno, y eso hicimos. Ahora hablé con el sindicato y le dije, muchacho, basta de vivada, ¿no? Requiere y se lo todo bancaron. de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de saber aquello de que Roma no se hace en un día, que el camino más corto y el más rápido no necesariamente coinciden, ¿no? Así es. Y eso me parece que es lo que ahora se da en llamar la inteligencia emocional. ¿Viste? No solamente necesitas de inteligencia intelectual para hacerte frente a la conducción de las cosas, necesitas también de esa capacidad de, como vos lo mencionaste, y a mí me parece muy importante, de no enojarte. O por lo menos, a ver, no enojarse sería como una condición sobrehumana. Bueno, enojarte lo menos posible, o por lo menos tampoco no exteriorizarlo. Superman, ¿eh? Y si no agarrás, Eso, te encerrás, eso. agarrás una almohada, le das y puteás en serio. Exactamente. Y después volvés porque insisto, eso es la vida, es el conflicto, es lo que tenés que dedicarle tiempo y tenés que tener la vocación y el gusto para hacerlo. Ahora, un comentario, quizás aprovechando que es un día de elección y uno no... Voy a hacer una reflexión. Digo, hoy habrá un ganador, pero que no será definitivo porque la paz, Claro. después octubre, noviembre. Sea quien fuere la fuerza que finalmente triunfe, yo creo que a lo mejor sería interesante una buena lectura del triunfo, porque la historia de la Argentina señala que en general se hacen mejores lecturas de las derrotas que de los triunfos, que Así muchas es. veces el que gana piensa que ahora sí Es mi tengo derecho. carta para hacer adelante todo y tengo que mandar mis ejércitos y ocupar territorios, y yo no sé si la condición y la situación de nuestro país está para ese tipo de actitudes de cualquier lado de la medianera. A veces uno se pregunta, ¿por qué se quiere gobernar ahora? Lo que va a pasar, sea el que está, sea el que venga, porque va a estar bien difícil. Por eso mismo, eso de analizar el triunfo y lo que significa, las consecuencias del triunfo, va a ser pesado. Además, No va a ser fíjate la sencillo. peculiaridad de la Argentina, porque vos tenés 24 distritos donde en general ya la mayor parte de ellos se ha resuelto. Así es. decir, vos tenés realidades distritales que son más fuertes que la realidad nacional. Así es. Tenés una situación económica que inclusive a nivel provincial es mejor en términos fiscales Sí. de la que es a Salvo nivel en- nacional. Salvo en 3 provincias nomás. Tenés un Estado nacional que tiene a lo mejor que ver cómo hace malabarismo para pagar sueldos, jubilaciones e intereses de la deuda, con lo cual le queda Poco margen. poco margen para otras cosas. Tenés condicionamientos externos, tenés la sombra de China y de Estados Unidos, Peleándose. que no casualmente son dos de nuestros principales socios comerciales, y es como que papá y mamá se están peleando y vos tenés en el medio a ver qué hace. Entonces digo, la verdad que la situación está para leerla con mucha atención y para, por supuesto, que el que gana siempre tiene una prerrogativa adicional, porque si no, ¿para Y qué una ganó? obligación. Y una obligación. Y por supuesto que si se redistribuyen las cartas del mazo, pretenderá tener las mejores. Eso hasta ahí es razonable. Ahora, todas no. Acá vale también lo que vos decías. Ante un derecho
que te Una da el haber responsabilidad. ganado, hay una responsabilidad. Y bueno, por eso los convoqué en un día como hoy. Gracias. Como siempre, ustedes saben, les deseo que tengamos una muy buena tarde hoy. Ya vamos a estar todos sentados dentro de unas horitas frente al televisor para ver cada cual cómo le fue. Y será hasta el próximo domingo. Quédese, ya sabe, viene La Otra Mirada con Gustavo Mura, que vale la pena.